Vamos a hacer el trabajo con vigas. Entonces las vigas son elementos longitudinales. Es decir, la sección longitudinal, en este caso si yo miro mi viga AB y tomo la medida de esta sección, es mucho más grande que la sección transversal. Esta de acá, del perfil, se llama la sección transversal. Entonces si usted compara las dimensiones, por decir algo, esta altura de la viga con respecto a su longitud, la longitud es muy grande y la altura viene a ser muy pequeña. Si adicionalmente está en forma horizontal y cargada transversalmente o diagonalmente, así como F1, F2, son dos cargas puestas sobre la viga. La carga F1 está perpendicular a la viga y la carga F2 forma cierto ángulo con la viga. Entonces, la primera carga es netamente transversal, F1, y la segunda carga F2 tiene una componente transversal y una componente longitudinal. A elementos así nosotros los vamos a llamar o a denominar vigas. Si estuviera verticalmente puesta, la llamábamos una columna. Bueno, aquí estamos con esa viga. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la viga de la figura A, ese diagrama está puesto en la figura B. Entonces la viga está anclada a través de un pasador en A. ¿Cómo es pasador? El pasador contiene dos reacciones, una AX y una AY, o sea, una componente de reacción horizontal y una componente de reacción vertical. Asimismo, en B tenemos un rodillo. Los rodillos solo tienen una componente de fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo, entonces ahí tenemos esa BY. Esas son las tres reacciones de los apoyos y están las dos cargas externas F1 y F2 aplicadas. La idea de una viga es que nos soporte esas cargas. Las vigas están hechas en ciertos tipos de materiales. Cuando uno va a diseñar, lo que hace es, a través de un estudio estático y de resistencia en materiales, mirar el tipo de viga que necesita para que le soporte esas cargas. Para saber el tipo de viga, pues se van a construir dos diagramitas, que son el diagrama de cortante y el diagrama de momento flector. ¿Cómo se sacan esos dos diagramas? Entonces lo que se hace es construir un diagrama donde me muestre el valor de las fuerzas internas de la viga dentro de toda su sección, en cada punto de la sección. En este caso, para sacar, por ejemplo, las cargas internas en C, en el punto C, un punto por acá en el intermedio de la viga, quiero saber internamente cómo está afectado ese punto. Vale la pena aclarar que todos los puntos no están afectados de igual manera. Depende el valor de las cargas F1, F2 y de este ángulo θ, pues la afectación de cada punto de la viga va a ser diferente acá. Si yo quiero saber cómo está afectado C, cómo está internamente afectado ese punto C, hago el estudio. Para hacer el estudio lo que se hace es partir la viga en dos secciones. Entonces aquí está el gráfico donde me muestra la viga partida en dos secciones y expongo las cargas internas. Entonces, internamente las moléculas en C están soportando tres tipos de cargas. Una carga longitudinal a la viga, quiere decir perpendicular a la sección transversal que habíamos dibujado aquí al comienzo. Esta es la sección transversal de la viga, acá es una viga en I, entonces su sección transversal es una I. Una fuerza perpendicular a esa sección en esta dirección de la viga es la que se muestra acá como NC. Se llama la normal porque es perpendicular a la sección transversal. Esa se llama una carga de tipo axial, o sea que va a lo largo de la viga. Hay otra carga que se muestra que es BC, se llama una carga transversal. Si la dibujáramos acá, va en esa dirección. Entonces internamente está actuando una carga transversal. Si esa viguita AB fuera de yeso, al aplicar las cargas F1 y F2 de cierta magnitud,
se me fracturaría debido a cortante, porque el yeso no me soporta cortante, sino que se fracturaría debido a la carga BC. Y hay otra reacción que es una reacción de momento, este momento en C. Este momento en C es un momento interno que está haciendo las moléculas de mi viga para no dejarse curvar. Si las cargas F1 y F2 son muy intensas y mi viga es bastante dúctil, ella tendería a tomar una forma curva. Si no la está tomando bajo la influencia de cargas, es porque internamente se están haciendo unos esfuerzos que son los esfuerzos generados debido al momento en C para no permitir la curvatura. Entonces hay que averiguar cuánto vale ese momento en C. Entonces de aquí en adelante vamos a establecer cuál es el valor de la carga interna NC, cuál es el valor de la carga transversal BC y cuál es el valor del momento MC. ¿Para qué hacemos eso? Eso lo vamos a hacer para estudiar las dimensiones o para diseñar elementos de máquinas. Vale la pena aclarar lo siguiente. Bueno, para completar el estudio del diagrama, habíamos partido en dos secciones para estudiar. La sección A, la sección B. Se expusieron las tres cargas internas, NC, BC y MC. Si ustedes observan, los cortes A y B, cuando yo los junte esos dos cortes, internamente NC se anula, porque deben ser de la misma magnitud, dirección y sentido opuesto. Igual sucede con BC. Y si miran los momentos, uno es positivo y el otro es negativo. Al juntarlos se deben anular, porque internamente no hay movimiento, no muestra la viga ningún movimiento, sino que está en equilibrio soportando esas cargas. Pero eso interno es lo que está soportando, y eso es lo que vamos a tener que calcular. Bueno, miremos, una viga como la de arriba está expuesta a dos tipos de esfuerzos. Unos que los vamos a llamar esfuerzos normales y otros que los vamos a llamar esfuerzos cortantes. Los esfuerzos normales se producen por dos tipos de cargas. Se producen por carga axial, en este caso NC es una carga axial, me genera esfuerzos normales. Los esfuerzos normales pueden ser de tensión o compresión, o sea, las moléculas pueden estar en estado de tensión o estado de compresión, como las barras que calculábamos en las armaduras. Estos esfuerzos normales también son producidos por unos momentos que yo llamo momento flector. Un momento flector es aquel momento que trata de curvarme mi viga, como sucede con MC. MC trata de darle una curvatura a la viga. Esa curvatura no se da porque internamente se está soportando a través de unos esfuerzos que llaman esfuerzos normales. Ahora, los esfuerzos cortantes simbolizados con la letra tau se presentan por dos tipos de cargas. Uno por carga transversal. En este caso la carga transversal es B. En el diagrama arriba está mostrada como BC. Es una carga transversal. Trata de generarme un corte, por eso me genera esfuerzos de tipo cortante. Y otras son por momentos flectores. Por momentos torsores. O sea, momentos que causan torsión. Entonces la torsión, al retorcer un cuerpo, trata de cortarlo. En el diagrama que exponemos a continuación se muestra un eje cuya sección transversal es perpendicular aquí al eje Y. Entonces si miramos el eje Y, ese eje es perpendicular a la sección transversal. La carga axial en ese caso ahí es NY. Entonces NY acá es una carga de tipo axial. Y
Si yo hago un momento ahí, algo que me haga rotar mi eje, que me trate de hacer rotar, ese momento sería alrededor del eje Y y se llama un momento torsor o un momento torsionante. Trata de torcer a mi eje. MY genera esfuerzos de tipo cortante, mientras que NY genera esfuerzos de tipo normal porque es una carga axial. Vemos también unas fuerzas en dirección de la sección, es decir, vemos esta BX y esta BZ, que van en el plano de la sección. Esas dos cargas se llaman cargas transversales, van perpendiculares al eje. Esas dos cargas son cargas de tipo transversal y generan esfuerzos cortantes. Faltan dos momentos, que son los momentos MZ y el momento MX. Esos momentos expuestos ahí tratan de darle curvatura a mi eje. Uno trata de curvarlo alrededor del eje Z y el otro trata de curvarlo alrededor del eje X. Por lo tanto, como tratan de curvarlo, esos dos momentos, el momento en Z y el momento en X, se llaman momentos flectores y generan esfuerzos normales. Es importante identificar esto cuando se vaya a analizar el marco de una máquina o una estructura, así como lo muestra esta figura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a calcular las cargas internas en una viga.